Bien, vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. Muy buenos días a todos y a todas. Saludo en primer lugar a los medios de comunicación que nos siguen por las redes sociales. Mando un saludo también al secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano, que también está en su sede dando cuenta de esta rueda de prensa. Y quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo, sean de pésame, sean de solidaridad con los más de 300 fallecidos en nuestra región como consecuencia del coronavirus. Un 1 de mayo extraño para nosotros, especial, porque en 40 años de democracia es la primera vez que no vamos a poder salir a las calles. Vamos a celebrar este 1 de mayo de manera virtual, con manifestaciones a través de las redes sociales a la 1 del mediodía, un concierto solidario a partir de las 6 de la tarde, para unirnos en ese aplauso solidario en los balcones, en reconocimiento al trabajo, al buen hacer, a la profesionalidad, a la entrega y a la dedicación de esos trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales que hacen posible que nosotros podamos seguir confinados. Un 1 de mayo que celebramos bajo el lema Trabajo y servicios públicos, otro modelo social y económico es posible, y que pone de manifiesto esas dos reivindicaciones fundamentales que lo son para nosotros este 1 de mayo, y que tienen que ver, en primer lugar, como decía, con el reconocimiento a esos profesionales del ámbito sanitario, fundamentalmente enfermeros, celadores, médicos, pero también personal de limpieza y de otras actividades que se han considerado esenciales, como la limpieza, como la seguridad, como los trabajadores y trabajadoras de las tiendas de alimentación, que hacen posible, a riesgo de poner incluso su salud en peligro, que nosotros podamos continuar con nuestra vida en esta situación tan complicada para todos y todas. Un 1 de mayo que celebramos impregnados por las consecuencias de la extensión de la epidemia del COVID-19 en nuestro país, también de forma dramática, con consecuencias dramáticas en nuestra región, en los colectivos más vulnerables como las personas mayores, y evidentemente trasladar en primer lugar que si queremos salir de esta situación lo tenemos que hacer unidos, lo tenemos que hacer más fuertes y lo tenemos que hacer más decididos en intentar superar las consecuencias motivadas de la paralización de la actividad y, por supuesto, de la emergencia sanitaria. Y para ello es fundamental el papel que tiene que jugar Europa, una Europa que tiene que ser más solidaria, más comprometida con el proyecto social europeo y que evidentemente tiene que dar las respuestas a los países del sur desde el punto de vista de financiación, financiación que tiene que llegar a las empresas y, por supuesto, que tiene que llegar a las familias. Desde las organizaciones sindicales, desde UGT y comisiones obreras, hemos puesto encima de la mesa instrumentos distintos para afrontar esta crisis que hoy es sanitaria, pero que seguramente mañana será económica y social. Instrumentos como los expedientes de regulación de empleo temporal, que han conseguido paralizar la actividad y, sobre todo, proteger no solo a las empresas, sino especialmente a los trabajadores y trabajadoras que han visto su contrato suspendido. Instrumentos que son acertados en una situación como esta y que son recetas totalmente distintas a las que se aplicaron en la crisis del 2008 y que provocaron la pérdida de cientos de miles de empleos. Pero queda mucho por hacer y desde UGT y comisiones obreras volvemos a reivindicar la necesidad de que se implante con carácter generalizado en nuestro país una renta mínima vital que dé respuesta a las necesidades más básicas de aquellos colectivos más vulnerables, aquellas personas trabajadoras de nuestro país, más de 1 millón, que no tienen posibilidad de acceder a un empleo, que no tienen posibilidad de acceder a una prestación y que no tienen posibilidad ni siquiera de salir a la calle a buscar. Y es por ello que volvemos a reivindicar
esta ley de renta mínima vital como respuesta a esas necesidades más básicas de aquellos colectivos más vulnerables. Y, por supuesto, volvemos a reclamar la necesidad de un cambio de modelo productivo en nuestro país. Si ha revelado algo esta crisis es que somos más débiles que otras naciones con una estructura económica y productiva totalmente distinta. Este cambio de modelo productivo debe propiciar no solo que tengamos garantizadas el abastecimiento de aquellas materias que se han considerado esenciales, como los equipos de protección individual, sino que, por supuesto, tiene que apostar claramente por empleos más dignos, por empleos menos precarios, por empleos en mejores condiciones. Un 1 de mayo que, como decía al principio, pretende ser una reivindicación de aquellas personas trabajadoras que están en primera línea de lucha contra la enfermedad. Nuestras reivindicaciones en este 1 de mayo vuelven a ser ese cambio de modelo productivo tan ansiado en nuestro país. Que, por supuesto, el trabajo sea el principal factor de cohesión que nos permita no solo que los sectores esenciales y de manera singular los sectores sanitarios den respuesta a nuestras demandas, sino sobre todo que la precariedad de una vez por todas llegue a su fin en el mercado de trabajo. Reivindicamos condiciones dignas y salarios suficientes y denunciamos que las reformas que se hicieron en el pasado no han servido para paliar la crisis que padecemos. Reivindicamos igualmente el papel de la mujer trabajadora. Si algo ha revelado también esta crisis, que en esos servicios que se han considerado esenciales y que han dado respuesta a nuestras necesidades, las mujeres tienen un papel protagonista. Y sus condiciones son más bajas y hay que entender y, sobre todo, respaldar que estas condiciones deben ser mejoradas en el futuro. Necesitamos un pacto de reconstrucción, tanto a nivel nacional como regional. Y aunque se están dando los primeros pasos, queremos exigir desde las organizaciones sindicales que estos ámbitos deben dar respuesta también en el marco del diálogo social a esa desescalada que ahora se va a producir de la economía y que también lo será de la actividad productiva. En definitiva, reclamamos una estrategia económica y social de desescalada y salida de la crisis acompañada de un cambio de modelo productivo respetuoso con el medio ambiente y asentado en empleo estable y con derechos. Para finalizar esta rueda de prensa, vuelvo a animar a la participación de todos los trabajadores y trabajadoras riojanos que se pueden sumar con nosotros a las manifestaciones virtuales y, por supuesto, quedo a disposición de los medios de comunicación para aquellas preguntas que nos queráis trasladar. Ahora le paso la palabra a Jorge Urbano, secretario general de Comisiones. ¿Me oís bien? ¿Se me oye? Sí, vale. Bueno, sí. Pues buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer esta rueda de prensa con los sistemas virtuales que por obligación hemos tenido que aprender todas y todos. Este 1 de mayo sin duda es diferente para todos, pero también como lo es la situación a la que nos enfrentamos. Una situación sin precedentes que ha cambiado aspectos básicos de nuestra vida y también de la organización social y económica que estamos acostumbrados a vivir. En esta situación, para Comisiones Obreras y para UGT sigue siendo prioritario la salud pública por encima de algunas otras cuestiones. Y a renglón siguiente, el empleo y la protección de aquellas personas que no tienen ingresos en estos momentos. Es una reivindicación que tenemos que seguir manteniendo porque esta primera fase de contención y de cobertura todavía entendemos que no está completada. En primer lugar, hay que recordar el papel fundamental que han tenido los servicios públicos en esta crisis y a continuación también señalar aquellos sectores
claramente precarios y feminizados que han dado un paso adelante en esta crisis y que se han demostrado esenciales para la vida y la actividad económica en este país. Si algo ha quedado patente en esta crisis es el valor de las personas y del trabajo real frente a la especulación a la que veníamos acostumbrados en que la economía se estaba moviendo. Por lo tanto, las personas han demostrado su valía en esta crisis, las personas son las que tenemos que poner en primera línea, pero también cuando acabe lo peor de esta crisis sanitaria, porque hay que reconocer el valor de los servicios públicos, de los sanitarios en primer lugar, pero también hay que reconocer el papel que han jugado otros sectores muy importantes como el sociosanitario, el transporte, la limpieza, las comunicaciones. Hay una serie de trabajos que en momentos muy concretos han sido denostados en estos últimos 10 años y que han pasado por una precarización absoluta, al igual que los servicios públicos, y que en estos momentos han demostrado ser esenciales. Por lo tanto, hay que situar en primera línea, en ese nuevo modelo económico que tenemos que implantar en nuestro país, la importancia de los servicios públicos y también la importancia del trabajo real de la gente. Tenemos que armar propuestas de diálogo, de pacto social, de pacto de Estado, como se quiera llamar, para enfrentar esta crisis de una manera distinta. No podemos volver a fórmulas de austeridad que lo que nos lleven es a nuevos recortes y a agrandar las desigualdades existentes en nuestro país. Hemos alcanzado esta crisis en una situación de precariedad y en estos momentos lo más importante es salvar a las personas, atender sus necesidades básicas y afrontar unos cambios que se hacen necesarios más que nunca. En estos momentos queda mucho por hacer y tenemos que hacerlo de manera consensuada, llegando a acuerdos de mínimos en el que compartamos un diagnóstico común entre los agentes económicos y sociales y también entre las fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Es el momento de replantearnos algunas de las cuestiones que hemos venido denunciando los sindicatos desde hace años y que advertimos de que tendrían malas consecuencias, como son los recortes continuos en los servicios públicos, y no solo en sanidad, sino en el conjunto de las administraciones públicas, o la mercantilización de algunos aspectos fundamentales, como ha sido trágicamente la situación que viven las personas mayores y cómo hemos afrontado ese cuidado de las personas mayores, dejándolo en manos privadas para solamente hacer negocio. Y como hace un par de días era el Día Internacional de la Salud, también reivindicar que la salud tiene que volver a formar parte del día a día de las empresas, tiene que integrarse en la actividad propia de las empresas, porque no podemos volver a repetir los errores de 10 años en los que se ha situado a la salud laboral en un tercer o cuarto plano. Tampoco podemos seguir con un modelo de prevención de riesgos laborales que está en manos de empresas sin que lo único que pretenden es sacar un rendimiento económico. Todos estos aspectos no vale dejarlos para el futuro, es una necesidad inmediata que tenemos que afrontar porque la crisis sanitaria, sus mayores efectos puede que los pasemos en unas semanas, pero van a perdurar durante muchos meses en nuestra sociedad y van a cambiar y deben cambiar muchos de los ámbitos en los que nos movemos, tanto en el ámbito del mundo del trabajo como en la economía y en la sociedad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para replantear esas políticas de austeridad que venían aplicándose y salir con otra receta de esta nueva crisis, porque recordemos que en estos momentos no tenemos los problemas del sector financiero que teníamos en la anterior. Los bancos tienen que aportar liquidez y crédito tanto a las empresas como a las personas y facilitar la salida de esta crisis que fundamentalmente en la parte económica viene motivada por la parálisis de la economía en buena parte de los sectores. Por lo tanto, de esa manera reivindicativa para cambiar el modelo social y económico de nuestro país es en el que afrontamos este 1 de mayo virtual. Gracias a todos y quedo a vuestra disposición.
Bueno, compañeros, quien quiera preguntar, veo, Eduardo, que te has puesto el micrófono. Si empiezas tú de la agencia EFE. Sí, bueno, simplemente era, más allá de todas estas teorías de las que habláis, la parte práctica que ayer ya se hizo por medio de un documento del gobierno que habla de cómo es esa desescalada, de cómo tienen que empezar las empresas. Llevado a la práctica en La Rioja, ¿cómo lo veis? ¿Veis que hay carencias? ¿Veis que hay sectores que van a ser especialmente duros para ellos a desescalada? ¿Cómo lo veis? Bueno, es muy pronto para saber cómo se va a producir la desescalada de la actividad en nuestra región, porque el documento fue público en el día de ayer. En cualquier caso, el retorno de aquellas actividades no esenciales que se produjo anteriormente, pues ha generado ciertas dificultades, sobre todo en algunos ámbitos, y nosotros hemos demandado por parte de los sindicatos que se tiene que poner por delante la salud de las trabajadoras y trabajadores por delante de la reanudación de la actividad. Qué duda cabe que en algunos sectores de nuestra región, también de nuestro país, será francamente complejo la reanudación de la actividad de esa forma segura que estamos demandando, pero seguro que entre todos somos capaces de que esa reanudación de la economía no ponga en riesgo la salud de aquellos que tienen que prestar su actividad laboral. Evidentemente, desde la preocupación de cómo se va a producir esta desescalada, somos conscientes de que afectará desigualmente a unos sectores frente a otros. Que seguramente los sectores industriales tendrán menos dificultades para reanudar la actividad de forma segura. Que seguramente también en algunos sectores como la hostelería, como la restauración, será francamente complejo mantener esas medidas de seguridad que son imprescindibles. Y ahora nos queda por delante un reto extraordinario que tenemos como sociedad, pero que también tenemos las organizaciones sindicales y patronales, de que esa reanudación de la actividad no suponga pérdida de empleo. Ahí yo creo que estamos todos convencidos de que vamos a ser capaces de articular acuerdos en el marco del diálogo social para que esas actividades sectoriales en esa reanudación que se tiene que producir en los próximos días se haga de forma segura y se haga de forma ordenada. Y yo aquí apelo evidentemente también a la responsabilidad de y de los empresarios en no poner en riesgo en ningún caso la seguridad y la salud de los trabajadores en esta ambiente. Sí que a señalar algunas cuestiones, es decir, es verdad que hay grandes carencias en estos momentos porque la magnitud de la crisis es muy importante y nosotros, es decir, tenemos claro cuáles son las prioridades en esa vuelta a la actividad. En primer lugar, ya lo hemos manifestado en varias ocasiones, lo primero es la prevención, es decir, por la parte que nos toca como salud laboral de los trabajadores, pero también como elemento de salud pública para evitar que la pandemia vuelva a reproducirse. Por otra parte, también lo hemos planteado, necesitamos darle una revisión a la situación extraordinaria de los expedientes de regulación de empleo. Primero, para que permitan una vuelta escalonada de la actividad, que es decir, los sectores no se van a incorporar ni en las mismas fechas ni en las mismas condiciones y, por lo tanto, necesitamos que en esa transición se dé cobertura tanto a los trabajadores de esos sectores como a las empresas. Y eso requiere de nuevas fórmulas que en estos momentos no están articuladas. Es decir, cuando un sector se dé el visto bueno para que inicie la actividad, evidentemente, en la mayoría de los casos no lo va a poder iniciar con la totalidad de su plantilla. Por lo tanto, tenemos que garantizar que esos trabajadores estén cubiertos en sus necesidades y que las empresas tengan capacidad de seguir con la actividad. Por lo tanto, en esa segunda parte también es muy importante establecer cómo van a acceder al crédito y a la financiación esas empresas a la hora de reanudar la actividad.
lo que tenemos muy claro es que tenemos que acabar en este país con el modelo de cualquier bajada de actividad se ajusta mediante la destrucción de empleo. Es decir, tenemos que cambiar el modelo y ponerlo en línea con los modelos europeos de que eso se hace de manera pactada y acordada y no se destruye tanto empleo como destruimos en nuestro país. Evidentemente, carencias hay, pero nosotros, junto con las patronales, estamos dispuestos a ponernos manos a la obra y a plantear a la Administración y al Gobierno medidas pactadas para abordar esas carencias. Hola, buenos días. Perdón. Sí, pregunta. Hola, buenos días. Soy Pepa. Es que me he incorporado tarde porque no me conectaba. A lo mejor hay alguna cuestión que ya habéis comentado y os pediría por favor que lo volveréis a hacer. Primero, toda la cobertura de los ERTE se está ya implementando porque el atasco en los servicios de gestión de las prestaciones de desempleo ha sido bastante importante y hay todavía muchos trabajadores, o eso es por lo menos lo que se está comentando en redes sociales, que critican que no les ha llegado la prestación. ¿Cómo es la situación en el caso de La Rioja? Y luego el Gobierno de La Rioja ayer en el análisis de los datos de la encuesta de población activa vaticinó que va a haber ajustes en el mercado laboral riojano en los próximos meses. ¿A qué ajustes creéis que se refiere? Gracias. Bueno, empezando por esta última cuestión, no sé a qué se refería el Gobierno con esos ajustes que se deben producir en los próximos meses. Si precisamente se han acudido a medidas de flexibilización del empleo de manera temporales para no acudir a esas medidas que suponen despidos, que se traducen en pérdida de empleo, en pérdida de actividad, en pérdida económica. Y la generalización de los ERTEs en todos los sectores en nuestra región ha sido gracias al impulso de las organizaciones sindicales y patronales como mejor instrumento para suspender la actividad y no acudir a esos despidos. Evidentemente, parece lógico que en los próximos meses pueda haber pérdida de empleo. Pues ya se ha destruido en el último mes y la encuesta de población activa así lo refleja en ese último mes de marzo. En cualquier caso, es muy pronto para saber las consecuencias que va a tener esta crisis desde el punto de vista económico y del empleo, y nosotros, desde los sindicatos, seguiremos trabajando conjuntamente con la patronal y con el Gobierno para habilitar instrumentos excepcionales a una situación extraordinaria desde el punto de vista. Y referente a los ERTEs que se han presentado en nuestra región, estamos intentando durante todas estas semanas mantener reuniones habituales del Consejo de Relaciones Laborales para analizar cuál es la situación de los expedientes en nuestra región. Expedientes de regulación de empleo temporal que se han generalizado no solo en las actividades recogidas en el Real Decreto de Alarma, sino en otras actividades de otros sectores, principalmente del ámbito industrial, que se han traducido en más de 4.000 expedientes en nuestra región y más de 20.000 trabajadores y trabajadoras afectadas por la suspensión del contrato. Nosotros, desde los sindicatos, estamos reclamando que esos expedientes de regulación de empleo temporal tienen que tener una vigencia más allá del estado de alarma. Tienen que ser un instrumento para regularizar el empleo de manera interna. Tienen que dar respuesta a esta necesidad jamás conocida antes de acudir a la vía de los despidos. Y vamos a seguir trabajando para que esos instrumentos se agilicen, se flexibilicen y sobre todo den respuesta, como digo, a las necesidades que lo son de las empresas, pero que sobre todo lo son desde el punto de vista de protección para los trabajadores y trabajadoras. Sobre estas cuestiones, sobre los ajustes en el mercado laboral a los que se refiere el Gobierno, pues habrá que preguntarle a él, al Gobierno, a qué se refería. Nosotros no hemos planteado en ningún momento eso, ni se nos ha planteado esa cuestión. Sobre el tema de la cobertura, yo creo que ambas organizaciones estamos haciendo propuestas para cambiar los plazos
y tener mayor flexibilidad para hacer que todas esas gestiones del desempleo puedan agilizarse y hacerse de manera rápida para no dejar a nadie sin cobrar mientras hacen las gestiones. Pero aquí hay que reconocer también el esfuerzo impresionante que se está haciendo desde el SEPE, que lo están haciendo los trabajadores y trabajadores públicos en este sentido, con jornadas larguísimas, con unos medios muy escasos y venían de los recortes de la última etapa y están haciendo frente a una cantidad ingente de expedientes. Estamos hablando de, solo en La Rioja, de más de 4.000 expedientes y luego estamos hablando de más de 20.000 trabajadores afectados. Gestionar eso en apenas unas semanas es muy complicado. Y aquí también se han puesto de manifiesto algunas carencias que además los agentes sociales hemos intentado cubrir con nuestros recursos, ayudando e informando. Pero es verdad que desde el primer momento hubo carencias también por la parte empresarial y por la parte de asesoramiento a las empresas, porque vimos que muchísimos expedientes ni siquiera tenían la documentación básica completa y eso impidió agilizar las tramitaciones. Y estamos detectando en buena parte que el SEPE también tiene serias dificultades en muchas empresas porque estas no están aportando la documentación de manera correcta y eso está retrasando muchísimo también la cobertura. Por lo tanto, aquí también hay que hacer un esfuerzo compartido, no solo por la Administración, sino también por las empresas y por quienes les prestan este tipo de servicios para ponerse al día y hacer las cosas lo más ágil y de la manera más correcta posible, porque no toda la responsabilidad, evidentemente, es de los servicios públicos que están poniendo todo su buen hacer y toda su profesionalidad para que nadie se quede sin cobertura. Compañeros, ¿alguna pregunta más?